Estamos nuevamente en vivo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Ya estamos otra vez conectados después del Día del Maestro. Hoy estamos con el curso, nuevamente el curso de Mujeres Empoderadas, gestoras de este cambio, ¿no? Del cambio que nosotros vamos a ir viendo. A ver, se está conectando Nia. Ya saben que comenzamos a las 4. Falta un minuto para las 4. Está el Colegio Teresa González de Fanny. Buenas tardes, Milagros, Rocío. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Ceci. Está Charito, María Elena, Isabel, Ana. Sería muy interesante que nos digan de qué colegios son, si son de Lima, si son de algún otro distrito, si son de otra UGEL, para darles la bienvenida. Las que están inscritas en el curso deberían estar viendo esta transmisión desde el Facebook del curso, desde el grupo cerrado y privado que tenemos en el curso, para poder registrar la asistencia. A ver, están también del Reverendo Padre Pascual Alegre. Muy bien, están después de un día de agasajo. Ayer hemos tenido un día de celebración. No nos hemos ido a bailar como solemos ir a las maestras. Los maestros siempre celebran bailando la mayoría de las veces, ¿no? Ahora espero que hayan bailado en su casa y por lo menos hayan podido descansar, que los hayan atendido bien, que la familia haya sido muy considerada. Ya van a ser justo las 4. Muy bien, ya tenemos más de 80 vistas, entonces vamos a presentarles el tema de hoy día. Hoy, como tercer tema del curso de Mujeres Empoderadas, hoy nos toca un poco la continuación de lo que hemos ido viendo, es cómo afrontar nuestros miedos, ¿no? Afrontando nuestros miedos. Muchas de las veces lo que nos ocasiona estrés es precisamente el miedo. A ver, Karen, si te conectas, si prendes tu micrófono, tu cámara para que todos puedan verte, porque vas a presentar a nuestra coach, una excelente coach también y amiga hace mucho tiempo y que de verdad nos alegra muchísimo que esté con nosotros. Jacqueline tiene una vibra muy bonita y viene con todo gusto a compartir con nosotros. A ver, Karen. Así es, efectivamente, Miss Natalie. Estamos ya a breves minutos de empezar nuestra conferencia del día de hoy y para compartir con nuestra invitada. El día de hoy nos va a estar acompañando Jacqueline Flores. Ella es Health Coach e Ingeniera Industrial, certificada por la prestigiosa Universidad y Escuela Nutricional Integral de New York. También es experta en empresas familiares peruanas. Tiene más de 13 años de experiencia en el rubro de alimentos saludables, superfoods, y bueno, tiene mucha experiencia en lo que es coach. Vamos a recibirla entonces para el día de hoy, nuestra tercera semana ya en el curso de Mujeres Empoderadas, Agentes de Cambio, con la tercera conferencia, Afrontando Nuestros Miedos. Entonces vamos a recibirla a Jacqueline. Jacqueline, bienvenida. ¿Puedes abrir tu cámara? Muy bien, Jackie, entonces. Jackie ya se está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias, Karen, por la invitación, por pensar en mí. Estoy muy contenta de compartir tanta información y tanto conocimiento con todos ustedes. Y bueno, no sé, ustedes en verdad hacen un gran trabajo. Agradezco y felicito el trabajo que hacen. Estoy muy contenta por la invitación, Natalie, en realidad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jacqueline. De verdad, nuestras maestras, si bien nosotros hemos venido trabajando de vez en cuando en coaching, de verdad, muy como gotitas desde el 2016, ahora hemos tenido un desfile de coach y hoy día contigo va a ser también estoy segura, un día de mucho aprendizaje. Te agradecemos muchísimo por la buena voluntad, con las ganas con las que has venido a compartir con nosotros.
Entonces, tú misma, te dejamos con todas las cámaras son tuyas. Yo te voy a ir diciendo de rato en rato si hay alguna pregunta, si hay algo. Así que no te preocupes, aquí estamos contigo. Vamos a apagar. Ok, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. El tema que voy a presentar se llama técnicas prácticas para elevar nuestro bienestar y la importancia de las afirmaciones en nuestras vidas. Bueno, yo estoy muy contenta de hacer esta presentación, lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos los maestros del Perú. Quiero compartir con todos ustedes estas ideas y conocimientos y también afirmaciones positivas para que nos llenemos de mucho poder y así podamos superar nuestros miedos. Hoy día vamos a hablar de algunas técnicas prácticas que nos van a permitir entender qué es el coaching y cómo aplicarlo para elevar nuestra motivación. Y de esa manera, pues, cultivar una actitud mental positiva y de ese modo vamos a ir avanzando para sentirnos mejor en nuestra vida y así, pues, obtener mejores resultados, ¿no? En realidad, deseo de todo corazón que todos aprendamos cómo usar afirmaciones positivas para crear en nuestro interior paz, amor, alegría, prosperidad y bienestar. Bueno, esta presentación lo he realizado con mucho cariño en base a dos fuentes. Uno es un libro que se llama Yo soy mi propio coach, de un autor peruano, y Yo puedo hacerlo, de Louise L. Hay. Es importante saber qué es lo que nosotros buscamos en nuestra vida, y saber también cuál es nuestra actitud mental, ¿no? Cuál es la importancia de por qué es importante tener una resistencia mental fuerte, cómo concentrarnos en el momento presente, cómo hacer visualizaciones positivas, cómo usar las afirmaciones, qué poder tienen en nosotros. Vamos a aprender de dónde viene el estrés, qué es el estrés, qué herramientas podemos utilizar para cambiar nuestra vida mejor, y vamos a quizás profundizar un poquito el tema de las afirmaciones y creencias. Bueno, como ya les dijo Natalie y Karen, yo soy ingeniera industrial y también soy health coach por la Escuela Internacional de Integrative Nutrition. Trabajo a tiempo completo en un negocio familiar. Tenemos una empresa de más de 13 años donde nos dedicamos a elaborar productos a base de granos andinos. Trabajamos con productos como la quinoa, la kiwicha, la maca, el trigo, la cebada, la arveja, todos los productos que vienen, pues, de lo más profundo de nuestra tierra, como Huancavelica, Ayacucho, Junín, y de todos esos lugares donde hay muchos agricultores que trabajan, pues, la tierra de una manera amorosa para poder alimentar a todo nuestro pueblo. Bueno, dentro de mi experiencia puedo decir que he viajado bastante por negocios, gracias al Ministerio de Producción. También a PROMPERÚ, he podido participar en muchas ruedas de negocio, he participado en muchas ferias, donde me permite conocer, pues, a muchas personas con diferentes ideas, diferentes pensamientos, personas que tienen empresas de diferentes rubros, y de esa manera intercambiamos ideas y podemos mejorar nuestros trabajos. ¿Qué más les puedo contar de mí? Que en mis tiempos libres, pues, me gusta hacer yoga. Últimamente lo hago con más frecuencia porque, pues, hay más tiempo. Me encanta hacer squats. También me gusta ahora practicar un poco algunas recetas en la cocina y, bueno, compartir lo que voy aprendiendo a través de mis redes también, ¿no? Me apasiona lo que es la salud desde que entré en el mundo de los alimentos. Me encanta todo lo que es natural y orgánico y, sobre todo, que sea peruano. Me encantan los productos oriundos del Perú. Y me encanta todo lo que esté relacionado al bienestar general. Es por eso que me metí a estudiar en IIN. Es una escuela, pues, súper interesante donde nos enseña qué es el bienestar general, cómo nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día para poder empoderarnos y así superar esos miedos o esos temores que tenemos. Con respecto a mi propósito, pues, es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la nutrición integral, es decir, lo que ya les comenté, no solamente nutriendo el cuerpo, sino también la mente, el alma, el espíritu, ¿no? Con el fin de contribuir a salvar el planeta y así mejorar, tener con los mejores seres humanos.
Entonces, esa soy yo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero que esta presentación sea bastante provechosa para todos. Y bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, bueno, tenía pensado hacer la meditación, lo vamos a hacer al final, pero les voy a explicar un poquito de cuál es el concepto de meditar, porque creo que hay un poco de confusión también en ese tema. Karen, ¿puedes pasar la presentación y dejarla en la parte de meditación? En la parte de meditación. Exacto, ahí. Ajá, exacto. Entonces, a veces muchas personas creen que meditar es poner la mente en blanco, cuando en realidad meditar no es no pensar, no es negar nuestros pensamientos, sino se trata de vigilar nuestros pensamientos. Tampoco es negar nuestras emociones, sino descubrirlas, sentirlas y saber liberar esas emociones, y eso lo logramos a través de la meditación. En verdad es muy importante aprender a hacerlo y podemos practicarlo, es muy fácil. Hay muchas plataformas que nos ayudan a hacer esta práctica a través de YouTube. Pueden hacerlo en las mañanas, en las noches, en cualquier momento que ustedes sientan que necesitan conectarse consigo mismo, conectarse con ese ser, con tu interior, o si estás pasando por momentos difíciles, conectarte contigo mismo te va a ayudar a equilibrar esas emociones, o incluso hasta te ayuda a encontrar soluciones. Bueno, vamos a hablar sobre el libro. Vamos a presentar el libro de Yo Soy Mi Propio Coach. Este es el libro que les recomiendo que puedan leerlo. Está ahí en la presentación. Es un libro muy interesante y me parece que lo pueden descargar gratuitamente de internet. El autor se llama Jaime Montesinos Carvajal, es un empresario peruano que tiene pues más de 66 años. Él ha escrito cientos de artículos y también tiene libros como Todo depende de ti, La gerencia empresarial, entre otros libros. Este libro lo empecé a leer a inicios de la cuarentena y bueno, quiero compartirlos con todos ustedes a través de esta presentación. Sabemos que todos queremos sentirnos mejor y aumentar nuestro bienestar, y por eso muchas personas pues recurrimos a un asesor personal o coach, pero muchas veces por falta de tiempo o falta de dinero no hacemos esto. Entonces, a través de este libro, en verdad, yo les aseguro que les va a ayudar mucho a poner en práctica estas herramientas o estos conceptos. Entonces, dentro de este libro nos habla de que nadie es perfecto, pero todos podemos buscar esa excelencia en todo lo que nosotros hacemos. La idea es que no nos sintamos mal, ya que todos tenemos nuestras luces y sombras, así como el yin y el yang. No sé si ustedes conocen esta filosofía o esta práctica china antigua que se llama taoísmo. Es una práctica donde nos habla sobre dos fuerzas opuestas, pero a la vez complementarias, que al trabajar juntas logramos el equilibrio. Entonces, es importante saber identificar que nadie es perfecto. La siguiente diapositiva, Karen, por favor. Bueno, vamos a hablar de los 11 conceptos que nos recomienda el libro de Yo Soy Mi Propio Coach. Vamos a hablar primero sobre cómo definir nuestra actitud, cuál es el propósito o nuestro propósito en esta vida, cómo podemos enfocar nuestra mente, el vivir el presente, el de aprender a comunicarnos, el cómo ser prudente, cómo utilizar el fracaso para avanzar hacia el éxito, el poder de la oración, de las afirmaciones, la gratitud y el perdón. También está el tema de la vida es muy corta, cultivar buenas costumbres y el secreto de la felicidad. Antes de empezar con estos conceptos, primero quiero que podamos pensar un poquitito o qué significa para cada una de ustedes qué es la felicidad, qué entienden por felicidad. Si bien es cierto, no existe una definición universal que defina qué es la felicidad, pero lo podemos definir como el estado de plena satisfacción con uno mismo y los demás.
Entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese estado? ¿Debemos esperar que suceda o hay algo más que nosotros podamos hacer? Muchas veces caemos en ese pensamiento de que para ser feliz primero hay que lograr ciertas metas, ¿no? Y a veces nosotros decimos, pues seré feliz cuando me compre una casa o seré feliz cuando compre un auto, cuando tenga dinero. Entonces siempre estamos pensando en que seremos felices cuando logremos algo. Y la verdad es que si primero aprendemos a sentir felicidad, tendremos más posibilidades de obtener todo lo que nosotros nos proponemos o queremos. No hay que esperar que la felicidad llegue, ¿no? Hay que preguntarnos mejor qué podemos hacer para sentir y comunicar bienestar en nuestras vidas y trabajo diario. Hay que dedicarnos a actividades que nos permitan cultivar nuestro talento y ese ser servicial que es innato en todos nosotros. Sabemos que el dinero sí nos ayuda a sentirnos mejor hasta que hayamos cubierto las necesidades básicas, pero después tener mucho dinero no necesariamente nos hará sentir mejor. Entonces hay que tener una constante actitud de buscar y comunicar bienestar. Para ello, el primer paso es comprender cuál es nuestra actitud, qué actitud tenemos en nuestro día a día. Entonces vamos a hablar del primer concepto de este libro, ¿no? De cómo definir nuestra actitud. Entonces, ¿cómo definimos nuestra actitud? ¿Dónde empieza nuestra actitud? Todo empieza en la mente, aquí, en la cabeza. Ahora, ¿cómo enfrentamos esa situación diariamente? Más adelante, por favor, Karen, la siguiente diapositiva. Ok, ahí. ¿Cómo enfrentamos esa situación diariamente, ¿no? ¿Cómo nos levantamos cada mañana? ¿Qué es lo que hacemos? Ni bien nos levantamos, ¿qué pensamientos tenemos cada mañana? Muchas veces nos despertamos cansados porque no dormimos bien o porque estamos muy preocupados y no sabemos cómo empieza nuestra mente. Simplemente somos como una maquinita que se levanta y empieza a hacer las cosas sin conocerse primero. Entonces, todo empieza en nuestra mente. ¿Cuál es nuestra actitud? Hay personas de actitud positiva o negativa. La siguiente diapositiva, por favor. Las personas de actitud negativa dicen, no puedo lograrlo, pues porque no estoy lista, o nunca he recibido apoyo para mejorar, no puedo tener éxito, nada me sale bien, no tengo, no puedo. Y mayormente son esas palabras que utilizan pues las personas negativas, ¿no? Mientras que las personas de actitud positiva se cuestionan o se dicen, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿No? Voy a practicar esta habilidad para superarme o voy a obtener lo que quiero y porque de eso depende de mí mismo. Entonces, preguntarse siempre cuál es tu actitud diariamente es muy importante y hay que tomar cada obstáculo como una oportunidad de aprender o buscar o qué es lo que haces, ¿no? Si estás buscando excusas y culpables para justificar tu fracaso, entonces hay que saber cómo es nuestra actitud diariamente, cómo estamos pensando diariamente, qué es lo que está pasando en nosotros. En general, las personas que tienen mucho éxito muestran una gran confianza en sí mismos y un elevado interés en aprender constantemente. Por otro lado, sabemos que la educación cada día es muy importante, pero eso no define tu actitud ni tus posibilidades de éxito. Hay grandes empresarios como por ejemplo Bill Gates y el fallecido Steve Jobs, que no terminaron sus estudios, pero ambos mostraron una actitud bien abierta y con ganas de aprender y mejorar, y ellos pues estudiaban constantemente de lo que tienen que hacer para mejorar, ¿no? Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos poner en práctica. No importa nuestra edad, no importa la formación que tenemos actualmente, todo está en nuestra naturaleza de querer aprender, adaptarnos y crecer. No hay que empezar, solo hay que empezar a creer en nosotros mismos. Ese es el objetivo o la clave. Entonces, para ello, pues tenemos que elevar nuestra autoestima. Si yo me quiero, entonces, ¿quién me va a querer? Si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Entonces, la autoestima es otro tema muy importante para nosotros definir nuestra actitud o nuestra actitud mental. Entonces, la autoestima es la valoración que nosotros tenemos de uno mismo. Y para empezar, pues hay que aceptarnos como somos
y no vernos como personas en desventaja, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. En la diapositiva 17, Karencita. Ahí está. Sí, entonces es importante que nuestra autoestima se trabaje desde nuestro ser. Cada persona puede cultivar su autoestima, pero sin evitar esos extremos. Si nosotros tenemos una autoestima demasiado alta, nos convertimos en un ególatra y con complejos de superioridad, y si nuestra autoestima es demasiado baja, no vamos a tener ni un poco de confianza ni voluntad propia. Entonces hay que encontrar ese punto medio entre la humildad excesiva y la arrogancia destructiva que afecta a nuestra autoestima, ¿no? Entonces, por ejemplo, de niños siempre esperamos las palabras de aliento, de motivación de nuestros padres. Y cuando crecemos, seguimos esperando que alguien nos anime, y cuando nadie nos da ese ánimo, empezamos a creer que no merecemos la atención de los demás. Entonces, por lo tanto, cae nuestra autoestima y empezamos a esforzarnos menos. Entonces, es importante tener en cuenta de qué manera nosotros estamos mejorando nuestra autoestima, cómo podemos fortalecer nuestra autoestima. Entonces, los incentivos para nuestra autoestima pueden y tienen que venir desde nuestro interior. Es muy importante trabajar ello. Muchas veces sucede que nos encontramos con personas que simplemente reducen nuestra autoestima, y hay que estar atentos cuando aparecen estas personas en nuestro camino. Y no hay que dejarnos influir ni deprimir por sus palabras, ¿no? Y para defendernos, pues, podemos recordar a alguien que nosotros admiremos mucho, y pensar cómo reaccionaría esta persona ante ese maltrato verbal. Y siempre hay que buscar rodearnos de personas positivas. Hay que ser consciente que nosotros somos seres únicos y no hay otro como nosotros. Y es a partir de ahí donde nosotros debemos entender cuál es nuestro propósito en la vida y qué deberíamos hacer. Bueno, vamos a hablar ahora del segundo tema del libro, que es ¿cuál es tu propósito en la vida? Por favor, Karencita, la diapositiva número 22. Entonces, es importante tener un gran propósito y fijarnos en los objetivos. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, nunca vamos a llegar. Entonces tenemos que saber a dónde vamos, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, y hay que hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos personales? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos levantamos cada día, cada mañana? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, no hay que ir por la vida sin saber qué es lo que queremos, porque no hay nada más vacío que trabajar sin un gran propósito. Incluso aquellas personas que trabajan por dinero se sienten más motivados que las que no tienen ninguna razón para hacer algo. Sin embargo, eso no quiere decir que el dinero es una gran meta, sino hay que ver el éxito económico como un resultado y no como un objetivo en sí. Por ejemplo, Aristóteles dijo que toda persona tiene como fin más elevado realizarse a sí mismo cultivando su talento natural y practicando una vida virtuosa basada en la razón y en la lógica. Algunas personas descubren y fijan sus metas, por ejemplo, en el deporte, en los negocios, en el servicio social, en las artes, en la música, etc. Pero también hay quienes nunca buscan lo que realmente quieren hacer y se debaten en esta frustración continua. Entonces, hay que saber cuál es nuestra motivación, ¿no? Hay que saber cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos ir. Entonces, hay que recordar siempre tener un propósito o meta superior que nos guíe mucho, mucho más allá del trabajo diario, sin importar lo simple que sea nuestra tarea. Es decir, si nosotros ayudamos a alguien, no lo tenemos que hacer solo por satisfacer nuestro ego, sino hay que hacerlo por contribuir al bienestar de esa persona. Si nosotros en nuestro trabajo estamos preparando un informe, no hay que hacerlo solo por cumplir, sino
hay que hacerlo por querer colaborar con el progreso de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Hay que buscar el bienestar de nuestros compañeros, de nuestra comunidad, de las personas que nos rodean. Entonces, es importante que siempre lo tengamos enfocado de esa manera. Una vez que nosotros ya tenemos esa actitud mental ya definida y el propósito en la vida, debemos aprender a mantener nuestra mente enfocada y concentrada. Entonces, acá entramos ya al tercer tema del libro Yo soy mi propio coach. Karencita, si lo pasas a la página 27, por favor. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas una sola vez. Entonces, con frecuencia a veces escuchamos una voz interna que nos critica o nos hace comentarios negativos que desordenan nuestras ideas. Y para evitarlo, pues podemos repetir afirmaciones diarias, como por ejemplo, si fueras tu mejor amigo y pudieras darte un solo consejo, ¿cuál sería, no? ¿Qué harías? Y si eres una de esas personas que duda de sí mismo, entonces tu afirmación diaria puede ser: confío en mí misma, pues soy buena persona y hago muy bien lo que tengo que hacer. Entonces hay que recordar que la afirmación o el pensamiento que nosotros elijamos debemos usarla para impedir esa aparición de pensamientos negativos y enfocar nuestra mente en actitud positiva. Para enfocar nuestra mente hay que hacer una sola cosa y no varias cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, cuando manejamos y contestamos el teléfono, estamos haciendo 2 actividades a la vez, pero no estamos enfocados. Si Dios no quiera, en ese momento se atraviesa a alguien, nuestra reacción sería mucho mejor si estamos enfocados y concentrados en solo manejar, que cuando estemos con el teléfono concentrados en hablar y nuestra reacción va a ser totalmente distinta. Entonces, es mejor, se obtienen mejores resultados cuando nos enfocamos en hacer una sola cosa. Por ejemplo, Adam Smith, quien es el padre de la administración moderna, afirmaba que un trabajador debía especializarse y enfocarse en una tarea repetitiva para así alcanzar la máxima creatividad. Y al terminar esa tarea bien hecha, simplemente pasaba a hacer la siguiente tarea. Cuando se quiere hacer varias cosas a la vez, lo único que vamos a lograr es acumular muchas tareas pendientes, y pues ahí es donde tenemos que recordar esa vieja regla que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces es importante concentrarnos y enfocarnos en una sola cosa para hacerlo bien. Después entramos al tema de resistencia mental. Un aspecto importante del coaching es aprender a resistir las tensiones externas y rechazar esos pensamientos negativos. A eso nosotros le llamamos tener resistencia mental. En ocasiones nos dejamos llevar por el momento y a veces decidimos con la cabeza caliente. Sobre todo esto pasa cuando tenemos un mal momento o cuando estamos enojados, fastidiados por algo y tomamos malas decisiones, ¿no? Entonces no estamos poniendo nuestra mente, no estamos entrenando nuestra mente a tener esa resistencia mental. En el mundo, las personas exitosas saben resistir pues esas tensiones diarias y conservan la calma para tomar decisiones apropiadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, hubo un extraordinario empresario llamado Steve Jobs, el creador de la empresa Mac. Él supo tener una gran resistencia mental para superar las dificultades y así concretar o cumplir sus sueños. Entonces es importante que nosotros no debemos dejarnos influir por los pensamientos negativos y las situaciones confusas por las que algunas veces tenemos que pasar. Hay que elevar nuestra resistencia mental. Y eso lo hacemos pues entrenando la mente con afirmaciones positivas. Hay que actuar con mayor calma y con mayor concentración. Durante nuestra vida siempre vamos a enfrentar obstáculos que nos dan estrés, pero si nosotros tenemos un propósito muy, muy claro, y hacemos las cosas que amamos, le agregamos persistencia, a la larga dejaremos que cualquier obstáculo
lo debamos dejar atrás, ¿no? Entonces, cuando encontremos un obstáculo, hay que tomarlo como una oportunidad de mejorar y progresar. Y si tienes un fracaso, hay que considerarlo como un paso más hacia alcanzar nuestra satisfacción personal. Entonces, hay una frase que se escucha mucho que dice: lo que no te mata te hace más fuerte, y que nunca fracasa el que sigue intentando. Entonces, ese es el objetivo, hay que seguir intentando. Hay el ejemplo de un argentino llamado Marcelo Tinelli. Él es un comentarista, era un comentarista deportivo muy serio, pero en sus inicios no tenía buenos resultados, no era muy seguido. Y de ahí, al poco tiempo, decidió hacer comentarios deportivos, pero más humorísticos, mucho más alegres, poniendo su personalidad en el programa. Y de esa manera él logró tal éxito que hoy en día pues, es el principal emprendedor de TV argentina. Él tuvo que ser muy persistente y supo cómo adaptarse para cambiar y así pues tener el éxito que hoy en día tienes, ¿no? Y así que no hay que confundir ser mentalmente resistentes con ser tercos u obstinados. Hay que dejar, hay que dejar que nuestra persona se vea en cómo nosotros podamos mejorar, ¿no? Bueno, así que si las cosas no van bien, prueben a hacerlas de otra manera, pero no dejes de tener en cuenta tu propósito principal y en centrarte en el presente. Entonces, ahora vamos a entrar al cuarto tema del libro, que es vivir el presente, ¿no? Es lo único que vamos a tener, el cual es importante saber que queremos alcanzar en nuestra vida, pero a veces sucede que la inseguridad del futuro o los errores del pasado nos distraen y son causantes de preocupaciones. Entonces hay que enfocarnos en el momento que estamos viviendo. Hay que disfrutar de una buena conversación o una deliciosa comida o hacer bien un trabajo. Hay que disfrutar cada momento de nuestras vidas. Por ejemplo, Phil Jackson fue un entrenador muy exitoso de la NBA. Él siempre insistía que para salir campeón, en cada partido pues, tenía que poner todo el esfuerzo en el momento presente. Y él dijo: cualquier cosa que tienes por hacer, concéntrate en hacerlo muy bien. Y pon el máximo de atención en las actividades diarias que te llevan a tus objetivos. Entonces, la mayor parte del tiempo debemos estar concentrados en el presente. También está la filosofía budista. Esta filosofía budista pues nos habla de buscar paz interior para reducir el sufrimiento y coexistir de esta manera armoniosamente con los demás, con las personas que nos rodean. Hay una historia de Buda, no sé si la conocen. Buda significa iluminado. Él no era un dios, tampoco se declaró ser un dios, fue un ser humano. El acto de veneración al Buda no tiene nada que ver con divinidad, es simplemente una forma de expresar agradecimiento a otro ser humano que considera, ¿no?, un maestro. Entonces, un poco de esta historia de Siddhartha Gautama. Esa era la persona quien dio origen al budismo. No sé si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor, para poder ver o conocer la historia de la número 39. Sí, ok. Entonces, Siddhartha Gautama, él era hijo del rey de una de las regiones de la India, cerca al Himalaya, y su padre lo aisló de la realidad, dándole una vida, pues, llena de placeres y comodidades, ¿no? Él fue un joven muy, muy inteligente y dedicado. A los 29 años más o menos tuvo lo que a él se le conoce como los 4 encuentros. Y al salir de su palacio, pues vio por primera vez a un enfermo, a un religioso, un anciano y un muerto. Y se preguntó por qué sufrimos. Así que él dedujo que debía existir una vida mucho más allá de solo ser un príncipe. Entonces decidió abandonar sus riquezas y se hizo mendigo. Y por un tiempo
se dedicó pues a la meditación. Siddhartha pasó mucho tiempo con los mejores maestros espirituales practicando yoga y privándose de todo lo que podía, pero no alcanzaba la respuesta que él buscaba. Entonces llegó a la conclusión que ningún maestro podía enseñar a sus discípulos más allá de ciertos puntos y que cada persona debía emprender su propia búsqueda de la verdad, y así concluyó que los extremos no servían. No está bien tener demasiado ni tampoco privarse de todo. Entonces, a los 35 años ya era conocido y respetado en toda la India, y un día se sentó debajo de una higuera para concentrarse en el presente hasta alcanzar la iluminación o la comprensión total. Durante toda la noche la iluminación llegó a él y finalmente pudo entender cuáles eran las causas y efectos que gobiernan nuestras existencias o nuestra existencia. Al día siguiente despertó ya como Buda, que significa lo que ya les dije, ¿no? El ser iluminado. Entonces, algunas de sus frases de Buda fueron: si quieres ver tu futuro, mira qué estás haciendo ahora. Estás aquí para descubrir tu propio camino. Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Habla con la verdad y no te dejes dominar por la cólera, y da aunque tengas poco. El dolor es inevitable por el sufrimiento, pero el sufrimiento es opcional. Buda pensaba que todos sufrimos, pero que era posible sentirse mejor a través de las 4 nobles verdades de Buda. Estas 4 verdades son: todos sufrimos, que significa que las personas desde que nacen tenemos dolor, sufrimiento, y algunas veces abiertamente y otras en silencio. La segunda verdad es: el sufrimiento tiene una causa, que significa que es el deseo de poseer o no perder. Son las pasiones descontroladas. Se puede eliminar la causa del sufrimiento, es la tercera verdad, y para ello hay que cultivar una vida virtuosa y de desapego. Y la última es que hay 8 formas correctas de dejar de sufrir. Primero es entendimiento, luego es pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones, nuestra ocupación, el esfuerzo que nosotros ponemos, la atención y la concentración. Buda pues falleció a los 80 años más o menos, y hoy el budismo es una de las filosofías que se practican por más de 500 millones de personas en el mundo. Si bien el budismo propone la meditación para mejorar nuestra concentración en el presente, también se puede aplicar la visualización. Y en verdad que es muy importante practicar la visualización porque nos ayuda a planificar nuestro futuro. Puede ser futuro cercano o futuro lejano, ¿no? Entonces, la visualización positiva hay que recordar siempre que nosotros somos lo que pensamos. Nuestra mente recuerda mejor las imágenes que las palabras. Así que cuando estemos preparados para hacer algo, hay que hacer el esfuerzo de imaginarnos a nosotros mismos haciendo bien lo que nosotros queremos hacer. Hay que recordar que nuestros pensamientos se convierten en acciones y que nuestras acciones se convierten en hechos. Por ejemplo, Edson Arantes, más conocido como Pelé, no sé si se acuerdan de él o han escuchado de Pelé, en su época fue el mejor futbolista del mundo. Dedicaba 1 hora antes de cada partido a imaginarse a sí mismo jugando bien y controlando el balón. Y la mayoría de gente de éxito dedican unos minutos antes de ejecutar su labor para verse a sí mismos actuando bien. Entonces, Pelé es un buen ejemplo para lo que es visualización. Y también la visualización pues aumenta nuestra autoestima, ¿no? Para ello hay que limpiar la mente y no permitir pensamientos negativos en la vida. Todo empieza con lo que uno piensa y lo que uno cree. Hay que evitar compararse con otras personas. Solo hay que compararnos con nosotros mismos e imaginar que superamos los logros que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Imagínense que han pasado 10 años y han alcanzado el éxito. Las preguntas que pueden hacerse serían: ¿cómo te gustaría verte? ¿Qué has conseguido en ese entonces? ¿Cómo te comportarás y te vestirás? ¿Qué tuviste que hacer para alcanzar el éxito? Con esa clara imagen en tu mente empiezas a actuar ahora y vas a empezar a
avanzar a lo que quieres obtener, ¿no? Además, nosotros así creamos pues esa imagen positiva de uno mismo. Es importante para mejorar la comunicación con los demás, ¿no? Nosotros somos seres sociales, constantemente estamos comunicándonos. Los seres humanos tenemos esa necesidad profunda de sentir que pertenecemos a un grupo. Por lo tanto, hay que aprender a comunicarnos mejor, ¿no? A ser más amables, hay que aprender esa habilidad blanda de socializar, de expresar nuestros sentimientos y de tener la confianza. Si bien es cierto, no todos nacemos con esa habilidad comunicativa, pero con el tiempo y con la práctica, y si nosotros realmente queremos, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema del libro, Aprende a comunicarte, ¿no? Estamos viviendo un tiempo totalmente distinto. Vivimos en una era pues, de Facebook, de Instagram, la comunicación virtual, pero a pesar de ello, la comunicación interpersonal sigue siendo muy, muy importante. Y en general se dan en 4 medios. Nuestras palabras, con qué tono lo decimos o escribimos, nuestros gestos, nuestras posturas, nuestras acciones posteriores a ello. Entonces la pregunta sería, ¿cuál crees que es la mejor forma de lograr que la otra persona recuerde lo que quieres comunicar? ¿Y cuál será la mejor forma de lograr una comunicación positiva? Aunque no lo creas, o aunque nosotros no creamos, el orden de estas importancias son, por ejemplo, nuestras acciones, luego de ahí vienen nuestro lenguaje corporal, el tono de nuestra voz y finalmente nuestras palabras. Por ejemplo, Mahatma Gandhi fue el fundador de la no violencia. Él luchó pacíficamente para llevar a la India su independencia. Entonces, los hechos, por ejemplo, de Gandhi quedan en el recuerdo de muchas personas. Cuando nosotros hablamos con alguien, hay que cuidar mucho nuestros gestos y nuestras posturas. Si alguien nos habla, hay que mirarlo con tranquilidad y hay que prestar esa atención cuando haya terminado y responderle pues con total naturalidad y sin exageraciones, ¿no? Entonces, hay que ser moderados, hay que ser pulcros, hay que tener cuidado en nuestra forma de vestir también, ¿no? Porque también eso dice mucho de nosotros y eso, ¿no? Entonces, cuidar nuestro tono de voz, nuestra entonación puede cambiar el significado de una palabra. También hay que cuidar nuestras palabras y que sea rápido para escuchar y hay que ser lentos para contestar. Aprender a comunicarnos es una tarea pues prioritaria para todos. Hablemos con quien hablemos, hay que ser siempre prudentes. Y es por eso pues que hay que aprender a mejorar esa forma comunicativa de cada uno, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el poder de la oración, las afirmaciones, la gratitud y el perdón. En esta parte vamos a hablar un poquito de la oración y la meditación. Son prácticas que se dan desde hace miles de años por muchas personas y cada vez es más frecuente ver a estrellas del deporte, por ejemplo, que miran al cielo y agradecen después de algo que ellos hayan logrado, ¿no? Los grandes maestros fueron pues Cristo, Mohammed y otros santos. Cristo y Mohammed, Cristo es pues lo del cristianismo y Mohammed está relacionado con el Islam. Todos sabemos que el cristianismo fue promovido por Jesús, quien resume su pacífica doctrina en 2 frases. Ama a Dios por encima de todo y ama a tus semejantes como a ti mismo. El cristianismo es la religión más grande a nivel mundial, que tiene más de 2 millones de creyentes, y el Islam con más de 1.600 millones. De ahí está el hinduismo, está el budismo, está el confucianismo, el taoísmo y el shantoísmo, que también tienen sus seguidores, pero en menores cantidades. Y bueno, los 2 primeros, como el cristianismo y el hinduismo, por ejemplo, creen en un solo Dios y tienen un libro que es la Biblia y el Corán, mientras que el hinduismo pues cree en varios dioses y tienen muchos libros. En el caso del budismo, el confucianismo, el
taoísmo y el shantoísmo son más que nada filosofías de vida que decidieron o que estas personas empezaron a crear esta filosofía de vida por la situación que vivía el país. Más del 85% de la población mundial practica alguna religión o una filosofía de vida, y cada quien a su manera realiza alguna forma diaria de rezo o meditación, y esto pues debería llevarnos a actuar bien, ¿no? Nosotros somos seres espirituales que debemos seguir aprendiendo de nuestras experiencias y de los grandes maestros. Si no crees en la oración, pues simplemente podemos meditar, ¿no? Es una buena forma, en verdad, de conectarnos con nosotros mismos, de poner concentración en nuestra mente, buscar tener afirmaciones positivas. Todo eso nos va a ayudar también a mejorar como personas, ¿no? Ahora, ¿qué es una afirmación? Es cualquier cosa que nosotros decimos o pensamos, pero hay dos tipos de afirmaciones: positivas y afirmaciones negativas. Siempre hay que elegir las palabras conscientemente. Entonces, mucho de lo que normalmente decimos o pensamos es bastante negativo muchas veces, y eso pues no va a crear buenas experiencias en nosotros. Y es por eso que es importante que nosotros aprendamos a elegir qué pensamientos estamos teniendo en el día a día, cada mañana, en cada momento, cómo estamos pensando, qué pensamos de nosotros mismos. Entonces es bueno también autocuestionarnos para saber cómo están nuestros pensamientos. Durante nuestra vida siempre vamos a enfrentar obstáculos que nos van a dar estrés. Eso no se puede impedir. Y si nosotros nos encontramos estresados, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos está asustando? Porque el estrés no es más que miedo, es miedo. Entonces no necesitamos estar asustados de la vida o de nuestras propias emociones. Hay que encontrar eso. Hay que hacernos esta pregunta: ¿qué te está pasando o qué está creando el miedo en nuestro interior? Hay que identificar ese miedo, hay que buscarlo. Entonces, la armonía es estar en paz con uno mismo, y cuando nosotros estamos en paz, hacemos una cosa a la vez y no dejamos que las cosas nos persigan o nos abrumen. Y cuando nosotros sentimos estrés, hay que hacer algo que lo libere. Hay que liberar ese miedo. ¿Cómo lo conseguimos? Primero, respirando profundamente. Otra forma es ir a caminar al bosque o ir a caminar al parque, y hay que decirnos afirmaciones positivas, como por ejemplo: yo soy el único poder en mi mundo y creo una vida pacífica, amorosa, completa y alegre. Tú o ustedes pueden crear sus propias afirmaciones positivas. Nosotros somos las únicas personas que piensan en nuestra mente, y son nuestros pensamientos los que van a crear nuestras vidas. Algunas afirmaciones para tener una vida libre de estrés están aquí. Las voy a dejar para que ustedes las puedan descargar o copiar. Nosotros podemos estar serenos, puedo estar serena en toda situación. Estoy a gusto con mis finanzas. Siempre soy capaz de pagar mis facturas a tiempo. Confío en mí misma para manejar cualquier problema que surja durante el día. Y la última, que es: me doy cuenta de que el estrés es simplemente miedo y ahora me libero de todo. Entonces, son afirmaciones que uno puede ir practicando en el día a día, y puedes ir creando otras afirmaciones que te puedan servir en un futuro. Hoy es el día de aprender los secretos de la vida, dice aquí. Todos podemos cambiar nuestra vida, es verdad, para que sea mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Con herramientas súper sencillas y que siempre están en nuestras manos o en nuestros pensamientos, que son nuestros pensamientos y creencias. Si nosotros sabemos elegir nuestros pensamientos y creencias, vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ahí la pregunta que dice: ¿quieres mejorar tu calidad de vida? Ok, ¿cómo lo hago? Entonces, lo hacemos aprendiendo a elegir nuestros pensamientos y creencias. Ahora, ¿qué son las creencias? Las creencias son patrones habituales de pensamientos que aprendemos de niños. Algunos de ellos nos funcionan muy bien, pero otros pueden estar limitando alguna habilidad, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar o aprender a identificar qué creencias nos están
limitando lograr nuestros objetivos. Si sentimos que la vida no nos da lo que nosotros queremos, entonces hay que cambiar nuestra manera de hablar y de pensar. Es hora de despertar y de empezar a crear conscientemente nuestra vida de una manera que nos agrade y sostenga. Todos podemos hacerlo, simplemente necesitamos aprender cómo. Y es por eso que nos vamos a enfocar en las afirmaciones. Algunas personas dicen, las afirmaciones no funcionan, lo que ya es una afirmación en sí mismo, ¿no? Lo que en realidad pasa es que no sabemos cómo utilizarlos correctamente. Por ejemplo, decimos, mi prosperidad va en aumento. O sea, lo decimos, pero pensamos, Dios mío, esto es estúpido, sé que no va a funcionar. Entonces, no hay coherencia entre lo que hablamos y lo que pensamos. Eso tiene que estar conectado para que nuestras afirmaciones puedan funcionar. Las afirmaciones que tiene más fuerza va a ser la negativa, porque es una parte de un patrón negativo habitual de mirar la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado qué pensamiento tenemos. El secreto para que nuestras afirmaciones funcionen rápidamente es preparar el ambiente para que estas afirmaciones crezcan en ellas, ¿no? Las afirmaciones son como las semillas. Si nosotros sembramos estos pensamientos en un lugar o en un suelo pobre, vamos a tener un crecimiento pobre. Pero si nosotros sembramos estas palabras o estas semillas en un suelo rico, vamos a tener un crecimiento abundante. Entonces, mientras elegimos pensamientos que nos hagan sentir bien, más rápido van a funcionar las afirmaciones. Hay que pensar en cosas que nos pongan felices. Es práctico, en realidad es súper sencillo cuando lo vemos de esa manera. Cuando elegimos pensar, por ejemplo, soy muy próspero, puede ser de que no tengamos dinero, pero lo que estamos haciendo es plantar semillas para una prosperidad futura. Entonces, es por eso que cuando lo digamos, también los pensemos para que pueda tener un efecto. Es muy importante decir nuestras afirmaciones siempre en un tiempo presente. Bien, dices yo tengo o yo soy, pero si dices voy a o tendré, entonces se queda en el futuro, ¿no? El universo toma las palabras literalmente y siempre te da lo que dices que quieres. Entonces, otro ejemplo está, por ejemplo, si tú dices, no quiero seguir estando enfermo. Esto no es una afirmación para tener una buena salud, pero si tú dices, ahora mismo acepto tener una buena salud perfecta, entonces estás haciendo de que realmente estás declarando que en ese momento ya tienes salud, a pesar de que no lo tengas. Entonces, y tu cuerpo empieza a crear sus defensas, empiezas a reponerte, empiezas a recuperarte más rápido. Entonces, el poder de la mente es muy importante. Ahora vamos a hablar sobre el poder de la gratitud. Está comprobado que las personas agradecidas suelen ser más felices. Al nosotros agradecer, estamos disparando una gran cantidad de serotonina que se llama la hormona de la felicidad. Y, por ejemplo, el simple hecho de agradecer lo que somos o lo que hemos conseguido o lo que tenemos o agradecer por las personas que nos rodean, etcétera, nos hace vivir en armonía con nuestro entorno y con un alto grado de bienestar. Entonces, cada vez que vamos a dar las gracias, nuestro cerebro rejuvenece y percibimos regalos espontáneos que la vida nos ofrece de muchas maneras. Entonces, es importante siempre ser agradecidos para poder traer esa buena energía a nuestra vida. Luego vamos a hablar sobre el perdón, el poder del perdón. En algún momento de nuestras vidas, pues a todos nos han hecho algún daño y hemos pasado por situaciones tan difíciles y que muchas veces, pues quizás no hemos perdonado de manera tan rápida, ¿no? Y algunas personas cargan este peso. Entonces, es mejor liberar ese peso perdonando, porque al final nos hacemos daño a nosotros mismos. Cada vez que nosotros recordamos lo que nos hicieron, estamos reviviendo ese momento y nos estamos sintiendo como víctimas. Y aunque no sea consciente de ello, nos comportamos como víctimas. Entonces, no es ¿para qué llevar emociones negativas? ¿No? Es mejor liberarlas,
a través del perdón, ¿no? Y para realmente comprender el verdadero poder del perdón es necesario saber que el perdón es una acción, es el acto de aceptación, es un ejercicio que demuestra el poder que nosotros tenemos para crear conscientemente. El perdón te hace consciente de la relación íntima entre tus pensamientos y tu mente. El perdón te recuerda que la felicidad es un trabajo interno. El perdón también es abandonar el falso sentido de poder y recobrar el verdadero poder que tienes. Por ejemplo, Martin Luther King decía o dijo en algún momento: aquel que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y es muy cierto. Si no perdonas, en verdad no estás sintiendo amor por las personas ni por ti mismo, porque te estás haciendo daño al no perdonar. Estás cargando una mochila muy fuerte. Entonces, el poder del perdón es realmente liberador y es importante pues no quedarnos atorados. Abandonar esos sentimientos y recobrar el verdadero poder de ser feliz con los siguientes ejercicios. Por ejemplo, cuando identifiquemos a la persona a la cual tenemos que perdonar, estamos ya como que avanzando para liberar ese daño, ¿no? Una vez que identificamos a la persona, tenemos que aceptar esos sentimientos. ¿Qué nos hizo? ¿Qué pasó? Una vez que aceptamos esos sentimientos, liberamos el sentimiento para que nosotros podamos estar libres, porque al final es para nosotros. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que ser bastante compasivos y bastante comprensivos. Por ejemplo, hay una forma de perdonar a alguien. Por ejemplo, dices el nombre de la persona y dices: te perdono completa y libremente. Te libero y te dejo ir rápidamente y en paz. Todo lo que ha pasado entre nosotros se ha resuelto en paz, amor y armonía. Entonces, de esa manera puedes como que ir sanando con las personas. Cuando nosotros declaramos mentalmente cómo perdonar a las personas, estamos sembrando esa semilla en nuestro ser para poder liberarnos de ese peso. Bueno, en resumen, la felicidad no es un lugar al cual llegamos, sino es un camino que se recorre todos los días. Y es importante aprender de todos los maestros, de todos los sabios que nos han ido transmitiendo pues, sus experiencias, sus sabidurías, y aprender también a vivir nuestras propias experiencias, porque es ahí donde nosotros vamos a aprender, ¿no? Claro que es posible pues, ser tu propio coach, porque la respuesta siempre está en nosotros mismos, está en nuestro interior. Y para ello siempre voy a recomendar que practiquen la meditación, porque es una forma de conectarse con uno mismo, de conocerse a uno mismo. Resumiendo lo del libro, por ejemplo, en el tema de define tu actitud, hay que hacernos cargos de uno mismo. Sobre el tema de tengo un gran propósito y objetivo, hay que preguntarnos a qué queremos dedicarnos el resto de nuestra vida. Para enfocar de nuestra mente, sabemos que tenemos que hacer una sola cosa a la vez. Para vivir el presente, hay que pensar que hoy es el mejor día de nuestras vidas. Y para aprender a comunicarnos, tenemos pues que poner en práctica esas habilidades sociales, ¿no? Y tener esa actitud prudente de no decir todo lo que sabemos. Entonces, hay que utilizar el fracaso para ir hacia el éxito. Nunca fracasa el que sigue intentando. Entonces, hay que recordar siempre eso. Luego hablamos sobre el poder de la oración y la meditación, que es pues rezar, pedir, agradecer y perdonar. Y el otro tema es que la vida es muy corta, que todo pasa, entonces hay que saber aprovecharlo. Hay que cultivar buenas costumbres, hay que actuar siempre bien. Y por último, pues la felicidad está en ser servicial, ¿no? Hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Jaime Montesinos Carvajal resume todo su libro en que nosotros debemos aprender a disciplinar la mente y orientar los pensamientos hacia el amor, la bondad y la prudencia.
Hay que cultivar buenas costumbres, ser persistentes, servicial y no dejar que las dificultades nos desanimen, porque nunca fracasa el que sigue intentando. Es lo que él dijo o dice en su libro como resumen. Y bueno, para mí el poder de la mente es súper importante ponerlo en práctica en todo momento. Es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano. Es tan poderosa que con un solo pensamiento negativo puede causar una crisis emocional en nosotros mismos. Entonces usemos ese poder de nuestra mente para alcanzar prosperidad, felicidad y paz mental sin límite. Entonces, para mí es muy importante aprender a meditar por este tema, ¿no? De que tenemos que aprender a elegir nuestros pensamientos, de que debemos usar afirmaciones positivas para poder romper con cualquier obstáculo y de esa manera pues lograr todo lo que nosotros queremos lograr. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Estoy muy agradecida por la atención. No sé si les gustaría hacer una pequeña meditación. Jackie, antes de pensar en lo de la meditación, bueno, el tema es que no pudimos conectar, no podemos pasar por el tema de los derechos de autor, ya lo comprobamos, pero sí quisiéramos hacer varias preguntas, tenemos varias preguntas en el chat, creo que es momento de que todos los participantes puedan poner sus preguntas. Por ejemplo, nos decían, pero ¿qué pasa si yo perdono y la persona me sigue ofendiendo? ¿No? Entonces, claro, de repente aclarar un poquito a qué perdón nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Y yo te voy a ir diciendo las preguntas, ¿te parece? Sí, entonces, claro. Ahora yo más bien invito a todos los participantes a que hagan las preguntas y conforme Jackie va contestando, yo voy a ir leyéndole las preguntas. Gracias, Jackie. Okay. Bueno, es verdad que muchas veces es difícil perdonar, y más cuando es una persona que frecuentemente nos hace daño, ¿no? En el caso de que tú perdonas y esa persona sigue ofendiéndote, es porque quizás no ha quedado claro ese lazo de perdón. O sea, hay muchas personas que son negativas o tóxicas en este caso. Entonces hay que saber elegir con quiénes nos estamos rodeando. Si esa persona sigue ofendiéndote, entonces no es una persona saludable. Entonces lo mejor es como que mantener distancia y aceptar cómo es esa persona, y de todas maneras sí o sí tienes que perdonar, porque de esa manera vas a liberarte de esa carga o de ese peso, y lo que esa persona diga o haga pues te tiene que resbalar y no te tiene que afectar, porque cuando nosotros tomamos esos comentarios de manera muy personal, al final nos hace daño a nosotros. Nosotros estamos permitiendo que esa persona tenga poder sobre nosotros. Entonces la idea no es esa. La idea es que... Jackie, que yo utilizo mucho, tómalo como de quien viene. Entonces, ¿en qué medida uno, como lo que acabas de decir, cuánto poder le das a la otra persona para que te lastime? No te va a lastimar. Siempre bueno, en neurociencias hay un concepto del cerebro triuno, que si bien es un concepto que no se utiliza ya mucho, todavía sirve para algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, hay personas que actúan con el cerebro primitivo, el cerebro básico, que siempre están a la defensiva. Entonces yo me las imagino como una iguana, ¿no? Y siempre digo, yo me voy a enojar con una iguana, con alguien con el cerebro primitivo. Exacto. No me puedo ofender de alguien que realmente no me significa nada, ¿no? Entonces creo que por ahí va lo que tú estás diciendo. Dice, claro. Hay una pregunta por aquí. ¿Qué hacer si tenemos en la familia una persona negativa, tóxica? Que es parte de mi familia, está sola, prometí apoyarla, pero no acepta cambiar. Claro, y esto se da muy frecuente también, ¿no? Porque todos estamos empezando a crecer como personas, y dentro de la familia pues no todos somos perfectos. Tenemos nuestras debilidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, en un inicio, por ejemplo, en mi familia también había como ciertos conflictos, pero es porque esa persona no se ama también. O sea, tendríamos que ayudar a que esa persona pueda buscar algún tipo de ayuda para mejorar esa actitud negativa, porque al final esa persona también sufre. Las personas que ofenden sufren también bastante. Son personas que no son felices.
Entonces, si dentro de la familia hay alguien así, nosotros tenemos que ponernos en la posición, no de, o sea, todos queremos ayudar para que nuestra familia esté bien, pero a veces nuestra propia familia nos hace daño. Entonces, lo ideal es, no vas a poder alejarte, pero lo ideal es no tomar sus palabras muy personal. Hay que dejar que fluya, hay que dejar que, como dicen, oídos, ¿cuál es la frase? Palabras electrizantes, oídos desenchufados. Esa es una de mis frases. Esa frase es la que debemos usar, porque en verdad son nuestra familia, nosotros los queremos mucho, pero cierto, nos hacen daño por algún tipo de trauma que esas personas pudieron haber tenido y es algo que tienen que sanar ellos. Y no debemos aceptar que eso nos afecte. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Porque en verdad en todas las familias hay estas debilidades. Entonces, una forma es, pues, compartirle videos de autoayuda. En YouTube hay muchas. El tema del perdón, el tema del agradecimiento, cómo sanar, cómo liberarte, cómo ser libre, cómo ser feliz. Y de alguna forma ellos van a ir descubriendo ciertas cosas, porque pasa mucho de que en las familias, entre hermanos o entre primos o entre padre e hijo, a veces no queremos aceptar esos consejos de nuestra propia familia. Pero si encontramos esa respuesta en otro lado, como que lo valoramos más. Entonces, quizás ir empujando más por ese lado para que esa persona también sane, porque en verdad no es bonito que alguien de tu familia sufra de esa manera y que haga sufrir también a toda su familia. Sí, Jackie, mira, justo también están preguntando, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Por qué tenemos miedo a perdonarnos nosotros mismos? ¿No? Esa es una pregunta. Y la otra es, más que una pregunta, un comentario de acuerdo a los comentarios que nos van diciendo, no hay nada que el amor no transforme, ¿no? Si tú ves a la persona, si tú cambias tu forma de mirar a la persona, probablemente a veces no es que sea tan tóxica necesariamente, sino que estás mirándola, no la estás mirando con ojos de amor. Si tú la empiezas a mirar diferente y empiezas a mirar su propia historia, de repente una persona maltratada de pequeña, tiene que ver con el tema de sanar, ¿no? Ahora, perdonar no significa aguantarles todo. O sea, perdonar es no sentir rencor, fastidio, incomodidad. No lo siento yo, no significa que te aguanto todo lo que vas a hacer, ¿no? Te pongo límites, ¿no? Exacto. Perdón. Y esa pregunta de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué tengo miedo de perdonarme a mí misma? Fue la pregunta, ¿verdad? Sí. O es miedo o no es miedo, o qué es, ¿no? Claro. O sea, hay que saber identificar qué es lo que está causando ese miedo, porque ¿por qué tendrías miedo de perdonarte a ti misma, no? Tendrías que autocuestionarte. ¿Por qué tengo miedo de perdonarme? ¿Qué es lo que pasa en mí? Es que pueden ser muchos factores. Entonces, tendríamos que autocuestionar ahí. Un ejemplo, por ejemplo, conversaba con una persona hace poco, y esta persona decía, me acabo de dar cuenta que me casé con alguien que no debí casarme, ¿no? Esa persona es maltratadora, tóxica, odiosa, etc. Y decidió que se iba a separar. Pero luego se preguntaba y decía, ¿por qué o sea, como que se culpaba de haber escogido mal? Y en realidad por ahí pasan muchas cosas, ¿no? Ya pues, la persona que eres ahora y que está decidiendo no tener en su vida una persona así de tóxica, no es la misma persona que se enamoró a los 19, 20 años. Exacto. Entonces, empezar por perdonarte tú, porque en ese tiempo sabías, porque en ese tiempo no conocías, porque en ese tiempo nadie te enseñó. Y esa es un poco la razón de ser de este curso, del curso que nosotros hacemos, porque tiene que partir de eso, ¿no? Empoderarte significa precisamente el perdonarte a ti misma primero, por cosas que ya hayas hecho, ¿qué vas a hacer? Ya las hiciste. Amarte, perdonarte, agradecer. Agradecer, qué importante lo que nos has dicho también con respecto a agradecer. Siempre hay algo por qué agradecer. Por ahí los comentarios eran agradecer por... Yo todos los días agradezco haber amanecido viva, ya eso es bastante, ¿no? Entonces te levantas
siempre con buen ánimo. Claro, y en las noches también, agradecer en las noches antes de dormir, porque en verdad nos llena de alegría, nos da felicidad, y agradecer cosas simples, como dijiste el comentario, ¿no? De amanecer, o de ver el sol, o de poder mirar, de poder comer, de poder tener un techo. Son cosas básicas y lindas que en verdad nos llenan a nosotros como personas, y ya no es tanto material, ¿no? Es más como nuestro ser, amamos más nuestro cuerpo, agradecemos nuestro cuerpo. Sí, es bastante importante y poderoso el agradecimiento. Así es. Y también, a ver si hay más preguntas. Todos están, digamos, repitiendo lo que vas diciendo, me imagino, para poderlo asimilar o guardar, y eso me parece muy bien. Por ejemplo, yo lo que quiero resaltar de Jackie es que eres una persona que vive en coherencia, ¿no? Algo muy importante que tú dijiste es que no se trata de que yo pienso que voy a ser próspero o que soy próspero, pero luego por dentro pienso, ay, pero ¿y si no me resulta? Y claro, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que piensas. Muchas veces eso no está coherente. Y a veces las afirmaciones no funcionan cuando no hay coherencia entre lo que pensamos y decimos. A veces decimos una cosa positivamente, pero realmente estamos pensando otra cosa. Y al final, pues eso no va a funcionar bien, pues. Entonces, es importante la coherencia entre nuestro pensamiento y nuestras palabras, nuestras acciones. Todo lo que nosotros decimos y hacemos tiene que ser coherente. Y, por ejemplo, nos hacen un comentario y dicen, entre los docentes también existen personas tóxicas y no elegimos rodearnos de ellos, ¿no? Y ciertamente se entiende que no son felices porque son el resultado de sus vivencias. Es verdad, el que es feliz no fastidia, ¿no? El que es feliz busca que los demás sean felices. Cuando una persona te está molestando tanto, siempre piensa, pobrecito, ¿qué tendrá en su vida, no? ¿Qué trauma? Al menos yo pienso así, me va muy bien. vivo muy relajada por eso. Siempre pienso su trauma, qué le habrá pasado. Claro, ¿no? Y a veces uno como que, claro, se pregunta eso, ¿qué le habrá pasado para que sea así, ¿no? ¿Por qué es así? Y es algo que, claro, tiene que ver mucho con las creencias, con lo que también toqué en una diapositiva, toqué el tema de las creencias, que a veces todo lo que vamos aprendiendo de niños, de adolescentes, pues se va quedando grabado en nuestro subconsciente. Y a veces esas creencias o esas vivencias o esas malas experiencias nos hacen la persona que somos en cierto momento. Pero eso no significa que eso no se pueda cambiar o modificar, ¿no? Porque va a depender al final de nosotros mismos si queremos cambiar o no. Entonces, todo está en uno y la respuesta está en uno. Justo en ese mismo comentario nos dice, bueno, que mirarlos con ojos de amor ayuda mucho, pero me gustaría recomendarle alguna lectura muy precisa, ¿no? Si tuvieras que recomendar un libro elemental para iniciar su proceso de cambio, ¿cuál le recomendarías? Nos preguntan. A mí me encantó el libro de Gratitud de Luis L. Hay. Es un libro muy encantador, es maravilloso, realmente lo recomiendo siempre. Y pues creo que lo pueden descargar incluso de internet. Hay otra que se llama Usted puede sanar su cuerpo, también de Luis L. Hay, que es muy linda, donde habla de cómo a través de nuestros pensamientos podemos sanar ciertas enfermedades. Es muy, en verdad, bastante interesante este libro, que sí, también lo recomendaría bastante. Desde las neurociencias eso es epigenética, ¿no? En realidad lo que piensas es lo que, cómo tú te ves, puede llegar hasta la misma célula. El cambio puede llegar hasta la misma célula. Ahora preguntan también, ¿el pensamiento positivo siempre tiene que ser en modo presente? El pensamiento positivo en modo presente, sí. Porque de esa manera tú ya estás afirmando que lo tienes, que ya está, a pesar de que no lo tienes, el hecho de pensar y decir lo que lo tienes lo acerca más rápido a uno. Entonces, en los ejemplos que pusimos en las diapositivas, habla de cambiar esa forma de afirmar o decir algo. No decirlo en un futuro cercano, sino decirlo como que ya tienes. Y de esa manera, pues, vas a obtener las cosas más rápido. Y además, es como que cuando tú mentalizas
o afirmas algo, es como que ya lo estás proyectando, ya estás como que estás planificando mentalmente lo que va a suceder y tu cuerpo inconscientemente se proyecta a ello. Entonces, por eso es muy importante cómo el poder de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de cómo hablamos y cómo actuemos, todo eso se conecta para poder lograr nuestros objetivos. Excelente, Jackie. Nos preguntan, ¿por qué la meditación tiene que ir acompañada de posturas? No necesariamente, porque puedes meditar, por ejemplo, antes de dormir, en tu cama. Puedes meditar sentada, así como se ven en las imágenes, en las posturas de yoga. Para algunas personas es que depende mucho de la persona, cómo se siente más cómoda meditar. La idea es encontrar ese momento de comodidad, de relajación. Tu cuerpo tiene que estar relajado para poder meditar. Y cuando empiezas a meditar, pues la idea es que empieces a encontrar primero emociones. ¿Qué emociones están pasando en tu cuerpo? Si tienes ira, enojo, tristeza, ansiedad, preocupación, es identificar qué emoción hay en tu cuerpo, saber reconocer la que está en tu cuerpo y cómo puedes liberarla a través de la meditación. Luego también puedes, al momento de meditar, puedes enfocarte en tus pensamientos, qué tipo de pensamientos estás teniendo, ¿no? También puedes enfocar tu meditación en tu cuerpo, pero más como un tema de si hay algún tipo de dolor. Por ejemplo, cuando meditamos a veces no estamos totalmente relajados y tenemos como que presionando la mandíbula o tenemos las manos en puño o tenemos las piernas súper rígidas, entonces no estamos relajados. Entonces cuando hacemos la meditación y vamos bajando de la cabeza a los pies, nos vamos dando cuenta que hay partes de nuestro cuerpo que no están relajadas y eso no nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. Entonces, con la meditación vamos conociéndonos más a través de nuestra respiración, de reconocer qué emociones tenemos, qué pensamientos tenemos, qué cosa es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy importante encontrar una postura de relajación, no necesariamente la postura de yoga, sino puedes hacerlo en tu cama también. Yo personalmente me gusta estar en silencio en mi cama. Sí, entonces está bien. La postura que mejor, lo importante es que te llegue bien la respiración a todas las partes del cuerpo y que estés concentrada en el momento. Eso es lo más importante. Luego conectarte, sentir que estás tú y te olvidaste del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso exijo tanto mis espacios personales, mis propios. Luego, es importantísimo. Sí, para mí es vital, ¿no? Eso no. ¿Cómo ayudar a una persona que tú amas, pero que no se da cuenta que es tóxica y rencorosa? Yo les voy a decir algo y luego tú nos dices, solamente porque sí, como tenemos una experiencia personal, ¿no? Personas cercanas, como dicen ustedes, muchas veces familia, o la familia no se escoge, ¿no? Entonces, esto, lo que a mí me sirve mucho como profesora inicial, siempre utiliza tus recursos, ¿no? Mi recurso es ser maestra inicial. Entonces, para todo, enseño como enseño a un niño que no sabe leer, que no sabe pintar, que no sabe escribir, es decir, paso a paso. Y como la mayoría aquí son maestras, solamente piensen hasta didácticamente cómo pueden hacer lo que ustedes necesitan que la otra persona aprenda, ¿no? No sé si tienes alguna opinión más. Cuando hay alguien tóxico en nuestra familia, yo creo que siempre hay alguien tóxico en la familia y es verdad que a veces, por más que nosotros queremos ayudarla, a veces ellos no se dejan, por lo que les comenté hace un momento, ¿no? De que a veces ellos no quieren recibir nuestros consejos porque no aceptan de que, no aceptan o no somos humildes para aceptar de que estamos mal y que hay alguien de mi familia que me quiere enseñar. Entonces pasa eso, por no ser humildes en aceptar lo que otros ven de mí para yo mejorar, porque al final yo creo que al final uno tiene que descubrir qué está mal en uno. Cuando uno reconoce qué está mal en mí, qué está mal en uno,
cuál es mi debilidad, por qué tengo estos problemas, por qué la gente me dice esto y lo dice muy seguido, entonces es porque es algo que tengo que trabajar. Y cuando uno lo reconoce, recién empiezas a buscar ayuda. Y muchas veces no lo haces directamente a un familiar, ¿no? Pero cuando hay mucha confianza entre las familias, claro que sí. Pero en otras ocasiones no pasa eso. Entonces, a veces lo vas a descubrir con otras personas, amigos, amistades, algún video, alguna conferencia que hayas escuchado y vas a empezar a trabajar. Pero la decisión es de uno. Cuando uno quiere cambiar, busca formas de querer salir de donde estás, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cada uno, de cómo quiere crecer y cómo quiere salir para ser feliz, porque no eres feliz cuando eres una persona tóxica. Claro, definitivamente no hay persona tóxica que sea feliz, o sea, también preguntan si es bueno llorar en momentos difíciles o si la oración también es parte de la meditación. Sí. Bueno, para mí la oración es parte de la meditación. Sí considero que es bueno llorar para descargar toda esa energía. No es bueno como contener o reprimir esa emoción. Es bueno liberarla y dejar que se vaya para poder pensar con más calma y tomar mejores decisiones. Porque a veces tomamos decisiones cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, y son emociones negativas que no nos ayudan a tomar buenas decisiones. Entonces lo mejor es conectarnos con nosotros mismos, reconocer que hay esa emoción negativa que nos está afectando, nos está haciendo daño, hacer que fluya, que se libere, que salga de nuestro cuerpo y recién ahí tomar las decisiones que queremos tomar. Sí, mira, hay también algunas preguntas que nosotros como AGEVE nos va a permitir también tener tomarlas en cuenta para poder ver los temas más adelante, porque, por ejemplo, están referidos a cómo cambiar estigmas, creencias, cómo deshacerme de supersticiones. En verdad, ese es otro tema, sí, completito, sí. ¿No? Es un tema de coaching muy bonito. Sí. No lo habíamos incluido, pero creo que lo vamos a incluir. Eso ya de repente vamos a trabajarlo, después. Pero sí hay formas de cambiarlo. No es un proceso fácil, pero siempre el cambio surge de adentro, ¿no? El pollito de uno mismo. Así es. Tienes ganas de cambiar, ya diste un paso. Eso es sumamente importante. Claro, querer es tóxico y encima es psicólogo. ¿Qué se puede hacer? Pero sí pasa. Es verdad. A veces es que depende mucho, pues, de dónde hemos aprendido, de quiénes han sido nuestros mentores. A veces confundimos también o cruzamos las informaciones y eso también pues nos perjudica, ¿no? Entonces, es verdad, hay un tema bastante amplio en lo que es las creencias, las supersticiones, pero claro, como tú dices, sí, es algo que sí se puede sanar, curar, porque al final depende de uno mismo, ¿no? Y el poder pues está en uno, y como dice la frase, querer es poder. Cuando quieres, recién puedes hacer cosas. En verdad, y aquí vamos a seguir leyendo preguntas porque hay bastantes. Vamos a ver. Dicen también, bueno, todos agradecen mucho y dicen que está excelente la exposición. Qué bueno. Una persona siempre dice, así soy y no voy a cambiar. Uy, bueno, esos sí son los graves, ¿no? Porque es más difícil. Porque no reconocen. No aceptan. Así no aceptan, no aceptan que eso que son los está haciendo daño y está haciendo daño a su entorno, ¿no? Porque no solamente se afecta esa persona, afecta a todos los alrededores. Es como una manzana podrida o cualquier fruta podrida, pues empieza a afectar a las demás. Entonces, si uno no quiere cambiar, tampoco es feliz. Y bueno, pero en algún momento yo creo que sí cambian, porque al darse cuenta que no son felices, buscan o por ahí ven una lucecita de ayuda y empiezan como que a avanzar quizás lentamente, pero sí, yo creo que sí cambian. Cuando uno quiere, en verdad, sí logra cambiar. Estas personas que muchas veces dicen yo soy así y no voy a cambiar, muchas veces hablan desde el temor, ¿no? Desde el temor y ponen un caparazón
para que no logres ver su vulnerabilidad. Y entonces, Claro. cuando uno, si realmente les interesa estos temas, hay muchos libros, como les ha recomendado Jackie. Por cierto, nos preguntan el título del primer libro para que lo anoten bien. Hay mucha literatura porque uno no se hace coach de la noche a la mañana o no se hace psicólogo de la noche a la mañana. Entonces hay que aprender, hay muchas cosas que investigar, que leer. Nosotros estamos para ir generando temas y ayudando, pero hay bastante que ahondar. Primero, lo único que sí yo les diría es preocúpense primero por ustedes, ¿no? Cuando uno ya ha pasado bien ese proceso y puede ver a las personas realmente con amor, entonces es más sencillo. Ahora, no es fácil moverse en un mundo tóxico, no es fácil, se lo digo por experiencia, porque una cosa es estar en el mundo coach, ¿no? Donde todos son así como Jackie, como Franz, como Val, donde todo es alegría, felicidad. Y otra cosa es estar en el sector público, donde todo el tiempo nadie te reconoce nada, nadie te agradece nada, encima te ponen cabe y si pueden, te hunden. Sin embargo, mantenerse contento en ese ambiente sí se puede, sí se puede. Es probable, ¿no? Nosotros hacemos una burbujita a veces, hacemos una burbuja y procurar conectarse con personas positivas. Entonces, cuando yo siento mucho estrés, mucha negatividad, porque o sea, no es un secreto, en las UGELs hay mucho estrés, pero no me quedo solo con eso. Busco gente como Jackie, busco personas que nos den esa vibra, esa energía positiva. Así es, que nos levanten el espíritu. Claro. Y si el cambio surge, sí, exacto, eso. Es bastante importante. Es verdad. Es bastante importante rodearnos de personas positivas y de saber identificarlas, porque a veces no las identificamos también. Bueno, hay algunos trucos para identificarlas en cuanto a su comunicación. Yo escucho mucho el lenguaje de las personas, ¿no? Y a veces las personas que son agresivas, pues ya son agresivas. Las personas que son sinceras ya son sinceras. El problema es con las que te dicen, ay, qué bonito, por ejemplo, Jackie, que tenga su empresa, yo quisiera, pero ay, como yo soy pobre no puedo. Ya, fatal. Ese tipo de comunicaciones son las personas que pasivo-agresivas, ¿no? De las que no parece, no te das cuenta y las puedes identificar muy rápido solamente cuando te dicen que tienes algo que les gustaría, que les encanta, que te parece lindo, te halaga y luego, ay, pero yo no soy tan inteligente como tú. Ay, pero qué bonito tu cabello. Ay, pero a mí mi champú no me ayuda. Ese tipo de gente yo automáticamente me alejo, ¿no? De esas que no son agresivas, me alejo emocionalmente, porque a veces están a tu lado, trabajan contigo, pero me alejo emocionalmente. Entonces, no. Sí, pasa. Pongo mi muro ahí. Claro, pasa mucho en nuestro círculo, en el trabajo, en la familia, y creo que el hecho de ser positivos nos ayuda también a contagiar esa energía buena y ver y como que darle la vuelta a esas frases, como valorándolos también, porque mucha gente espera en verdad ser valoradas y el hecho de decirles algo positivo ayuda bastante a que el ambiente también mejore poco a poco. No es rápido, pero nosotros con nuestra luz o nuestra energía y nuestro positivismo podemos ayudar bastante a que se contagien las personas de ese positivismo y también empiecen a ver la vida de esa manera, ¿no? Así es, sí. Por acá nos hablan de cómo sanar a una persona que ha sufrido violación. Bueno, en realidad eso ya no es coaching, eso ya pasa por otro proceso. Sí. Lo que sí yo les puedo decir al respecto es que como cualquier evento malo que no sucede tiene un proceso de duelo, pero al mismo tiempo hay una cuestión de... Exacto. Bueno, yo siempre voy a hablar desde el coaching o desde la neurociencia, ¿no? Pero ahí en neurociencias el tema de qué cosa es lo que tú vas guardando en tu memoria. Hay formas de ir sanando en la medida que uno va contando la mala experiencia, porque la memoria se graba. Sí. Bueno, la clave está en uno. Siempre son nuestros pensamientos. Así es. Y creo que por acá hay muchos comentarios que dicen falta de manejo de emociones a algunas personas, falta de autoconfianza, fulano es así, mengano es allá, pero yo los invito a que se concentren en ustedes.
Ya Jackie nos dijo, no te compares con nadie, concéntrate en ti. Esta conferencia, este momento como tuyo. No dejes que esas personas tóxicas invadan este momento que es tuyo, es tu momento. Él no ha venido a la conferencia, ella no ha venido a la conferencia, ya se lo perdió. Es tu momento. Entonces aprovecha, y Jackie nos está dando y no pienses, ay, ¿cómo cambio a este fulano o a esta mengana? Nos preguntan también sobre el libro. ¿Dónde está? El libro. Sí, este es el libro, se llama el autor. Sí, el autor es Jaime Montesinos Carvajal. El libro es Yo soy mi propio coach y lo pueden encontrar con ese mismo nombre en internet. Yo lo he visto, en verdad, y me parece que sí lo pueden descargar gratuitamente. Incluso hay un resumen de este libro. O sea, para mí este libro es pequeñísimo, pero hay incluso un resumen de esto. Y es increíble, pues, porque nos dan esas herramientas puntuales de coaching que nos sirven, que nos van a servir en nuestro día a día. Así es, exacto. Es de verdad te agradecemos muchísimo el libro. Yo sé que muchos lo van a descargar, sobre todo gratuito. ¿Cómo descargar? ¿Podría recomendar a los docentes cómo descargar emociones? ¿Cómo descargar emociones? Para mí, meditación. La meditación te ayuda mucho primero porque con la meditación reconoces tus emociones. Reconoces y los dejas fluir. Entonces, por eso les recomiendo que en YouTube puedan poner meditación guiada o meditación para las mañanas de 5 o 10 minutos. Antes de dormir, por ejemplo, hay muchas meditaciones para la gratitud, para el perdón, para sanar. Hay meditación para, por ejemplo, para lograr ciertas cosas que tú anhelas, por ejemplo, ser independiente, o hay mucho, o para cómo sanar una herida, o sea, emocional, cómo sanar tu niño interior, que también es un tema muy, muy interesante, y en verdad es súper lindo. Y bueno, las meditaciones nos ayudan a liberar esas emociones porque primero vamos a reconocer qué emoción está pasando en nuestro cuerpo, qué emociones tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces sentimos ansiedad, frustración, miedo, vergüenza y claro, no lo reconocemos porque no nos conocemos. Entonces, en la meditación aprendemos a conocernos más y mientras más lo practiquemos, más nos conocemos. Excelente, Jackie, gracias. También nos pregunta cómo apoyar a los padres y estudiantes que tienen pensamiento negativo. El maestro tiene mucho poder. El maestro, una sonrisa. Muchas veces te preguntan, ¿y tú de dónde sacas energía? ¿Y tú por qué siempre estás sonriente, no? ¿Y por qué tú llegas contento? Las personas nos están observando permanentemente, a los maestros de manera muy especial. A veces no tienes que ser coach, psicólogo, psiquiatra, pero tus emociones son contagiantes. Y exacto. No puedes cambiar de la noche a la mañana muchas cosas de las personas, pero con tu ejemplo puedes hacer muchísimo. No sé si tienes que decir ahí cómo apoyar a los padres y estudiantes que tienen pensamiento negativo. Bueno, yo me imagino que sí hay charlas de padres, pero yo creo que presentaciones primero de perdón y de gratitud, porque muchas personas creo que hay mucho resentimiento interno, hay muchas creencias internas que hacen que las personas siempre estén siendo negativas muy frecuentemente. Entonces hay muchas cosas que sanar. Y yo creo que para los maestros a veces sí es frustrante no poder hacer mucho quizás, pero tampoco hay que sentirnos responsables de las acciones de ellos, porque a veces eso también causa frustración. Entonces, mejor es como lo comentaste, Natalie, el hecho de demostrar con nuestras actitudes, con nuestro positivismo, nuestra sonrisa, nuestra alegría, nuestras frases animadoras. Vamos a ayudar de esa manera a que ellos también se contagien y vean un modelo, ¿no? De un ejemplo. Entonces yo creo que eso se contagia, el positivismo es súper contagioso, así como la toxicidad. Pero nosotros que sabemos reconocer
cuando alguien es tóxico, sabemos cómo manejar esa situación y sabemos cómo esas emociones no nos lleguen o no nos hagan daño, porque a veces cuando no sabemos reconocer, esas personas tóxicas sí llegan a tener poder en nosotros. Entonces es muy importante manejar eso. Y con los padres, yo creo que el maestro, a través del ejemplo, a través de sus frases motivadoras, pueden ayudar mucho. Y quizás dentro de los talleres de padres, hacer pequeñas presentaciones de temas así puntuales, de gratitud, de perdón, del amor propio o de sanar el niño interior, ayudaría bastante, ¿no? Porque muchos papás pues son así, o muchas personas son así por el tipo de vida que han tenido. Muchos no hemos tenido una bonita vida, hemos sufrido mucho, o padres que han sufrido violencia, padres que han quizás, o sea, cuando son niños, hay niños en que quizás son muy engreídos, muy mimados, o niños que han sido muy maltratados. Todo eso afecta en la parte emocional de las personas, y si no lo sanan, pues es difícil, si es que no lo reconocen, es difícil que esas personas puedan encontrar felicidad o paz. Entonces es importante trabajar en esas emociones para poder hacer de que puedan tener una mente mucho más positiva. Nos preguntan ya aquí cuál es la relación entre la meditación y el yoga. Para mí es complementario. Meditar lo puedes hacer en cualquier momento, y yoga te conecta más con tu cuerpo, porque te conectas con tu respiración y tu cuerpo. Y para mí, por ejemplo, hacer yoga es como buscar relajarme. O sea, a mí sí me llega a relajar, porque respiro y pienso en las posturas que quiero lograr, porque al inicio haces posturas muy básicas que son bonitas, y de ahí con el tiempo vas progresando y tu cuerpo se va volviendo más flexible. Entonces, yo creo que el yoga es más como una forma de ejercitar tu cuerpo, pero utilizando la meditación. Y la meditación en sí, sola por separada, es como solamente conectar tu cuerpo, tu mente, en ese momento estar en el presente, conectarte y saber o entender qué es lo que está pasando en tu interior, ¿no? Mientras que el yoga es más como un ejercicio, pero claro, lo puedes complementar con la meditación y es bonito también. Sí, y ahí yo solo quiero agregar que en verdad es todo un proceso, ¿no? Y es un proceso, y es como hacerte consciente de cuando una persona es tóxica, porque las personas tóxicas como que te abruman y rápidamente, si son muchas más que tú, es muy rápido que te contagien. Entonces, sí, un ejercicio diario, el liberarse de esto, ¿no? Cuando tú meditas, precisamente por eso es tan importante la meditación, la oración, lo que tú elijas. Yo elijo la oración y la meditación, ambas cosas, y eso me libera mucho, pero hay veces en que no tanto, ¿no? O sea, hay días en que me olvidé o me dormí muy rápido porque terminé muy agotada. También. Entonces no dejo que pasen 2 o 3 días sin haber hecho esos espacios para mí. Porque no es que te vas a encontrar un mundo feliz apenas salgas. Sin embargo, si tu mente se concentra en eso, vas a estar concentrada en las personas buenas o las personas que te suman, y las otras las vas a como mirar por encima. Bueno, pues pobrecita, ¿no? De verdad, es una decisión, como habían dicho, y como toda decisión hay que ser constante, permanente. Perseverante. No es que hoy día yo estoy feliz, salgo del curso, me encuentro con un tóxico y se acabó todo. Entonces, es verdad, totalmente cierto. Es súper importante, en verdad, cómo nos conectamos con nosotros mismos, en qué momento le damos ese espacio a nuestro ser, en qué momento nos conectamos, y así pues nos conocemos más, ¿no? Entonces, y también vamos a saber reaccionar ante esas situaciones, lo que hablamos en la presentación de la resistencia mental, cómo manejar nuestra mente, cómo preparar nuestra mente para saber actuar ante ciertas situaciones,
¿no? Y todo eso, para mí la base sí es la meditación o la oración, depende es decisión de cada uno, ¿no? Orar o meditar, o al final es energía, porque son pensamientos, frases que uno dice, cosas que uno quiere, y al final es el bienestar, al final eso termina en bienestar, queremos el bien para uno mismo o para nuestra comunidad o nuestra sociedad o nuestra familia. Sí, a todo lo que dices, en verdad los maestros agradecen, dice, ¿cómo ayuda la música pránica? ¿Pránica dice? La música pránica en la meditación. Pránica, no sé si han querido decir eso. En realidad, pránica. Es como cuando se hace, es como cuando tienes, por ejemplo, bueno, yo trabajé mucho con gestantes, ¿no? Soy especialista en simulación prenatal, y algo que nos decían era, no se trata de que la madre tenga que escuchar necesariamente a Tchaikovsky, o si es que no le gusta la música clásica y se relaja con salsa, dale salsa. Es decir, claro, la música va a tener que ser en función a lo que te guste más, ¿no? Digo. Exacto. No, sí, yo también comparto esa idea. La música es un complemento, claro, es mejor cuando es una música que tiene más conexión con uno mismo, ¿no? Y para meditar es mejor que sea solo un sonido, suaves, ¿no? Para poder concentrarte, en el caso de la meditación. Ya en otros momentos, claro, si tú quieres relajarte y no quieres meditar, pues, o sea, cualquier música que a ti te haga sentir bien, sea salsa, sea merengue. Pues, música tántrica. ¿Cómo? Tántrica, música tántrica. Bueno, esta música, supongo que es cuando nosotros hacemos yoga, tenemos los mantras, ¿te refieres? La música tántrica se refiere a los mantras. A mantras. Me parece que es eso, porque música tántrica es claro, los mantras, claro, los mantras son más como músicas que vienen de la India, y son sonidos que sí nos ayudan como que a conectarnos con nosotros mismos. En verdad yo utilizo músicas, o sea, no solamente mantras, sino también músicas de instrumentales, pero que sean suaves. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la quena, el sonido de la quena, el tipo andino, eso me encanta, me relaja mucho, y sí, me siento identificada también con ese sonido, porque me hace recordar a mi Perú, a mi país. Y los mantras es más como que es otro sonido, y no sé, a mí me conecta más como que con esa filosofía del hinduismo, ¿no? Porque es una filosofía, es un estilo de vida. Y bueno, el que funcione mejor para uno está bien. O sea, si un día quieres conectarte con música o con mantras, pues está bien. Al final, solamente es un complemento a la meditación. Puedes meditar sin música también. Entonces, solo es concentrarte en tu ser. A algunos también nos gusta el mar, dicen, ¿no? Es importante la vista del mar. Sí. Y creo que con una pregunta que hicieron, ¿y cómo haces para desestresarte? ¿No? A ver, ¿qué nos dices? Sí. Bueno, es que depende mucho del estrés también, porque a veces hay un tipo de estrés que depende solamente de mí, y que quizás no le estoy dando mucho poder a mis pensamientos negativos, a no buscar una solución. Y el otro tipo de estrés es aquel que no depende de mí, y a veces no lo sé reconocer y me frustro, y entonces es ahí donde tengo que aprender a saber diferenciar si es un estrés que yo lo puedo solucionar o es un estrés que no está dentro de mis manos, y tengo que pedir apoyo o ayuda a terceros para poder liberarme de ese estrés. En el trabajo sí me pasa como muy seguido, ¿no? Porque a veces uno tiene muchas actividades, muchas responsabilidades, y yo a veces quiero hacer todo, y no somos pulpos para hacer todo, entonces nos estresamos, y es ahí donde cuando ya me encuentro estresada es porque siento que tengo mucha actividad, mucha responsabilidad, y es ahí donde tengo que empezar a hacer una lista de las cosas que tengo que hacer. Entonces, cuando hago mi lista, me doy cuenta qué puedo y qué no puedo hacer y cuál puedo delegar. Entonces, para mí es una forma de reducir mi estrés. Y otra cosa es
cuando el estrés está creando miedo o frustración o ansiedad. Entonces, antes de hacer esta lista, puedes meditar o puedes, si quieres aprender a hacer yoga, pues es una forma también de bajar el estrés, reducir el estrés, el miedo, o cualquier tipo de ejercicio, por ejemplo, nos ayuda también a reducir el estrés, porque nos conectamos con nuestro cuerpo y después de hacer ejercicio, cualquier actividad que nos gusta, nuestro cerebro piensa mejor y puede buscar solución a ese tipo de estrés. Lo que tú acabas de decir es bien importante, y aquí, de acuerdo a lo que me gusta, creo que importante es conocerse, ¿no? Autoconocerse. A ti te puede desestresar la música, a otro le puede desestresar. Yo he aprendido en esta pandemia que a mí me desestresa tejer. Mira qué lindo. Antes no, o sea, yo aprendí como todo el mundo cuando hacíamos formación laboral, ¿no? Y alguna vez vi tejer a mi mamá, pero no es que yo era una experta tejedora. De hecho, no lo soy, pero pongo mis videos de YouTube los domingos y me siento a practicar. Me salen unas pantuflas horribles, me han salido cada cosa. Pero lo importante es que en ese momento mi mente está en eso. Entonces, cada quien se conoce, y yo eso acabo de aprenderlo de mí, ¿no? O sea, cada uno no está nada hecho y dicho ni tallado en piedra. Entonces, hoy me estresa eso, mañana será hacer ejercicio, pasado, y así cada uno tiene que autoanalizarse y autoconocerse, ¿no? Que a todos nos estresa lo mismo. Exacto, eso es lo importante, o sea, primero es conocernos a nosotros mismos, porque lo que a mí me funciona para mi estrés probablemente no sea lo mismo para todas las personas que nos están mirando. Entonces, cada uno tiene que descubrir qué es lo que le ayuda a reducir su estrés, ya sea haciendo ejercicio en el gym. Hay gente que le gusta hacer pues deportes extremos y eso los desestresa. A mí no, porque quizás me da miedo. O hacer yoga, por ejemplo, para mí me desestresa. O salir a caminar. Algunas personas se desestresan saliendo a caminar, estando en contacto con la naturaleza, o como tú dijiste, tejer, por ejemplo, te desestresa porque te concentras en el tejido y tu mente ya no está pensando en otra cosa. Entonces, sí, va a depender mucho de descubrir qué actividad puedes hacer para desestresarte, y también aprender a delegar tareas, ¿no? Creo que es muy importante cuando uno está muy estresado, porque a veces nos estresamos porque queremos hacer muchas cosas, muchas actividades, y no sabemos delegar y no sabemos pedir ayuda para que nuestra carga de estrés se reduzca. Así es, sí. Pedir ayuda también, algunos pueden decir, no, pero nadie me va a ayudar, ¿a quién pido? Bueno, los primeros que tienes ahí son las personas que viven contigo, ¿no? Yo estoy a punto de ponerle gotitas a mis perros para que ayuden a limpiar. O sea, algo tienen que hacer cada uno porque no nos pueden cargar todo. Es verdad. Sí, no podemos, sobre todo los que estamos haciendo trabajo y la casa, ¿no? Porque nos agarró así la pandemia. Entonces, estamos haciendo de todo. Y también, como dices tú, priorizar, ¿no? Priorizar. Delegar tareas, priorizar. Un día que no coma una cosa espectacular y coma huevo frito, nadie se va a morir ese día por eso. Hay que cosas. Algunos dicen, me relaja la música romántica, pero termino llorando. Probablemente necesites llorar. Probablemente necesites expresar tus emociones, o hay algo que no has sanado, ¿no? Exacto. Y a veces, y eso tampoco no es saludable, ¿no? Escuchar músicas que te traen recuerdos tristes, a veces quieres sentir eso, pero no es saludable. No es saludable que estas músicas te pongan melancólico y te pongas a llorar. Entonces creo que hay que trabajar ahí una emoción dentro de por qué cierta música me está causando dolor, ¿no? Que es tristeza. Entonces creo que ahí se trabajaría ya con un coach más como que para profundizar ahí con las preguntas. Así es, hay que profundizar porque debe haber algo de la letra de la canción romántica que te hace llorar, ¿no? Un desamor. Ahora es bien relativo, ¿no? Porque también hay una sesión que va a venir después, creo que es la otra semana, donde es si me quieres bien y si no también, ¿no? O sea, tú estás completa, no necesitas que el otro te complemente. El otro es una naranja completa, no es tu media naranja y de repente yo soy limón o mandarina y al final
si me quieres bien, si no también, ¿no? Tú te lo pierdes. Entonces todo pasa de cuánto te quieres, de cuánto te valoras. Eso es súper importante. De televisión. A otros nos desestresa ver la casa limpia y oliendo rico. O sea, es decir, todo depende de qué es lo que nosotros podamos querer. Y ellos mismos van dando ideas, ¿no? Que cambie de música, que sea una música alegre. Depende, pues, que te haya pasado, ¿no? Depende que te haya sucedido para que eso te dejaron, empieza a cantarle, ya te olvidé, no sé, canta otra cosa. Claro. Porque todo lo que te vas diciendo tú misma va también grabándose en tu cerebro, ¿no? Sí, todo se va quedando grabado en nuestro subconsciente y claro, y cuando se activa cuando hay alguna herramienta pues que le hace revivir ese momento, ¿no? Así es. También las letras, ¿no? En realidad las letras muchas son cortavenas y estás a punto de escuchar las galletitas soda al costado. Dice, la alegría se puede manifestar llorando. ¿Por qué? A veces por emoción, ¿no? Hay personas que lloran de emoción, pero sí, es un poco difícil, pero creo que hay personas que lloran de felicidad, pero es a veces contradictorio, ¿no? No es algo muy común tampoco. Claro, habría que ver en qué sentido. A veces nos hace llorar que un hijo se titule, pero en realidad no es el título, sino es todo lo que has tenido que pasar y te recuerda momentos, todo lo que eso ha significado, el esfuerzo que ha significado. Entonces lloras de alegría por el título, pero en el fondo es porque estás recordando alguna otra cosa, ¿no? Entonces hay que analizar bien qué emoción es la que realmente está ahí detrás de todo ese dolor. Lo lógico es que estés contenta cuando hay algo alegre, ¿no? Claro, lo normal es que uno esté contento, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices ahí, de que hay que analizar un poco qué es lo que está causando ese llanto. Si bien es cierto, estás alegre, como tú dices, por un lado, pero tu otra parte, o sea, tu parte consciente, ahí está tu parte consciente e inconsciente, ¿no? Tu parte inconsciente está recordando todo lo que ha pasado para lograr eso. Entonces, claro, hay un pequeño dolor y que hay que sanar también. Así es, qué importante todo lo que hemos conversado. Ha sido muy cómodo estar contigo, Jackie, conversando. Bueno, será que nos dedicamos hace tiempo la conversación. Gracias. En verdad, yo estoy muy agradecida contigo, Natalie, muy contenta de estar aquí hablando con todos ustedes y poder intercambiar ideas. Aprendemos mucho, yo aprendo mucho de todos y en verdad estoy bastante feliz de que esta información pueda llegar a tantas personas. Y bueno, pues si Dios quiere, podamos volver a estar juntos por este medio y seguir compartiendo información, porque todos estamos aprendiendo algo nuevo. Así es, siempre se aprende. Nosotros yo creo que hemos aprendido muchísimo y hoy ha quedado muy claro el tema de la meditación. Nos preguntaban también por ahí cómo podían hacer. Yo pongo yoga básico y hago yoga para principiantes en YouTube y hago lo que ahí dice, ¿no? De verdad. Y tú dijiste también algo así. ¿Cómo dijiste para explicarlo? Yoga para principiantes es buena, 5 minutos. ¿Perdón? Lo de meditación, sí. Dijiste algo. Sí, hay meditación de 5 minutos, 10 minutos de meditación para las mañanas, meditación para descansar. Hay meditación de Deepak Chopra, que también son muy bonitas. Las meditaciones de Luis El Hay me encantan, a mí me encanta ella. Meditación de gratitud, meditación de perdón, meditación de sana tu niño interior, también es muy lindo. En verdad, esa meditación de sana tu niño interior, yo lo recomendaría, por ejemplo, a todas las personas adultas que no son positivas o sienten mucho dolor porque traen recuerdos de niños. Entonces creo que eso ayudaría mucho en las personas que sufren internamente, porque es un recuerdo que no han sanado de niños. Entonces, a través de esa meditación de Sana tu niño interior con Luis El Hay, te ayuda a liberar esas emociones, a dejarlas en el pasado y a ser una persona libre y diferente y nueva y transformada. Excelente, exacto.
En verdad hay que ver qué cosa es lo que hemos vivido y todo se puede sanar, ¿no? Todo es posible. Habíamos tenido ya una conferencia con Vala Lino, también una coach, y había hablado de la sanación. De hecho, no son inmediatas, como decimos, es un proceso y la idea es que ustedes, no hay necesidad de un link, ustedes entran a YouTube y buscan yoga para principiantes, hoy día pones uno, mañana pones otro y el que te acomode mejor y el que te guste más. En verdad hay que perder el miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Hay que perder el miedo a entrar a algo. De los 20 minutos haces 5 hoy día, no importa, mañana haces 6. Exacto. Meterme a empezar, pero nos has dejado esas ganas. Yo sé que hoy día nadie duerme si no hace... Antes de dormir, meditación de gratitud. Yo creo que eso ayuda mucho. Y de ahí todos los que quieran, hay muchos. Sí, muchísimas gracias, Jackie, en verdad, todas estamos muy agradecidas y estoy segura que van a seguir entrando también otras personas a la ponencia, bueno, siempre las comparten y gracias. Aprendemos también de las preguntas que ellas van realizando. De verdad ha sido un placer. Sí, es verdad. Ya vamos a dejar de transmitir. Gracias a todos. Gracias. No se olviden, por favor, las que están en el curso tienen que estar dentro del curso, porque si no, nosotros no tenemos idea de quiénes, no miramos a lo de afuera, entonces miremos dentro del curso. ¿Cómo se entra al curso, Miss? Ya lo hemos dicho varias veces, hay un grupo y tenemos una lista. Pregunten a sus directivos que les hemos compartido las listas, por favor, hagan las pequeñas actividades que les recomendamos dentro de ese mismo grupo. Y todo el mundo dice muchas gracias, les ha encantado el tema. Así que a nosotros también nos ha gustado mucho conversar con Jacqueline. Qué lindo. Me alegra mucho escuchar esos comentarios. Agradezco mucho a todos. Agradezco a UGEL, a todo el equipo de UGEL 03. En verdad. Es muy paso, ¿no? En realidad yo salgo en la foto y soy la que salgo, pero detrás siempre hay muchísima gente. Mucha gente que creen, que apuesta por esto. Nos reunimos sábados, domingos, a cualquier hora nos reunimos de verdad para poder pensar los temas que les gusten, que les sirvan sobre todo, porque estamos seguras que una maestra empoderada, una maestra sana, va a tratar a sus niñas de esa forma y les va a enseñar con su ejemplo. No necesitamos tanta teoría. Exacto. Muchas gracias, Natalie. Feliz de estar con ustedes y felicitar todo el trabajo que hacen. Son increíbles y nada, sigan adelante y espero verlos pronto. Muchas gracias. Cuídate bastante y estaremos en contacto otra vez. Te mando un fuerte abrazo y un beso desde aquí. Y bueno, a cuidarse y a protegerse porque seguimos todavía con la pandemia, entonces ahora hay que protegerse mucho más todavía. No hay que tenerle miedo, hay que estar bien protegidos con nuestros implementos, hay que respetar el protocolo. Ahora es más difícil quizás por el tema de que ya mucha gente ha vuelto a sus actividades normales, pero hay que tratar de respetarlo, nosotros al menos, ¿no? Y enseñar, pues porque al final somos ejemplo de los demás. Yo agradezco tener tanto trabajo que no tengo tiempo de salir, o sea, hay que ver el lado positivo. Desde que me levanto hasta que me paso, si tuviera que salir, no sé qué sería, no tendría tiempo para hacer tantas cosas. Pero sí hay que cuidarnos mucho, en verdad, extremar las medidas, no relajarnos en ese sentido y bueno, subir también la inmunidad, ¿no? Estar contentos, estar alegres, estar positivos. Exacto. Nos ayuda a poder enfrentar todo mejor y, de ser posible, no enfermamos. Entonces, no sé, creo que ya está, ya no sé si dejamos ya de... Karen nos avisa si ya dejamos de transmitir para seguir hablando un ratito con Jackie. Karen, hello. Karen, ¿dónde está? La otra Karen dejó de transmitir, ¿saben? Nosotros seguimos hablando. Ahí está, ya la vi por ahí. Creo que ya se terminó la transmisión. ¿En serio?